Luis Eduardo Ramírez. Él es en este momento el rector del Seminario Bíblico de Colombia, Fundación Universitaria Seminario Bíblico de Colombia. Y él, pues hoy en la mañana, cuando empezábamos, nos contaba la enorme alegría que tiene de que al seminario le dieron la posibilidad de hacer una maestría para el que quiera averiguar, la maestría en interpretación bíblica, que durará 2 años, pero la maestría, pero que tiene 7 años del ministerio para que pueda ser ejercida por el seminario. O sea que eso es una enorme bendición. Sin más, entonces, muchos de ustedes lo conocen y mil gracias, Luis Eduardo, por permitir que Dios te use. Quedas entonces en este momento con el micrófono abierto para que compartas no solamente la oración para iniciar, sino también la palabra. Dios te bendiga grandemente. Bueno, muchas gracias por la invitación. Quiero compartirles una súplica conmovedora de un joven en una situación de soledad, abandono y calamidad. Dice así la petición de este joven. Yo te ruego que no se olvide de mí. Por favor, cuando todo se haya arreglado, háblele usted de mí al magistrado para que me saque de esta cárcel. A mí me trajeron por la fuerza. Me desarraigaron de la casa, de mi casa y de mi padre. Y aún más, yo no hice nada aquí para que me echaran en la cárcel. Esta es la súplica que encontramos en Génesis 40, versículo 14. Son las palabras del joven José al copero del faraón, cuando le interpreta el sueño y le dice, esta es una vid, las 3 ramas significan 3 días, en 3 días el faraón te va a indultar. Ese es el contexto y vamos a hablar de esta historia muy conocida de la vida de este muchacho, José. Cuando yo era jovencito y leía la historia de José, me parecía que era el ejemplo perfecto de la persona que todo le sale mal. Yo decía, tan de malas este José. Crecía en un hogar cristiano, entonces no era de las historias que más me inspiraba. Muchacho que pierde a su mamá jovencito, que a los 17 años es vendido como esclavo por sus propios hermanos que tenían un odio visceral hacia él. ¿Qué culpa tenía este muchacho de los conflictos heredados del pasado? ¿Qué culpa tenía él del conflicto entre su mamá Raquel y su tía Lea y las siervas de ella? Separado de su viejo padre, apartado de su familia, exiliado a una tierra de lengua extraña, humillado completamente. Un muchacho que inicia a vivir y desde el inicio le destruían su vida. Uno puede ver en estas historias de José, más que en una telenovela, envidias, odios, rencores, orgullo, venganza, ofensa, calumnias, mentiras, como dice Freud, las fuerzas oscuras que emergen del interior del ser humano, ahí se ven representadas en la historia de este joven. Y si uno ve a detalle la historia, esta realidad hace que afloren una cantidad de sentimientos de rechazo, sentimientos de impotencia, sentimientos de rabia, sentimientos de dolor, sentimientos de abandono, de amargura. Dice el conocido refrán que no hay cuña que más apriete que la del mismo palo. Y este muchacho estaba enfrentando eso. No sabemos exactamente cuántos años duró esta etapa en la vida de José. Lo que sí uno puede hacer es un cálculo que tenía 17 años cuando fue vendido, pasó unos cuantos años en la casa de Potifar y otros tantos años en la cárcel, pero para mí, así sean 2, 3 o 4, fueron años largos, muy largos. Sí, para mí el encierro de 3 meses en la pandemia me parecieron una eternidad. Pobre, este muchacho iniciando su vida. Veo en José una capacidad de aguante y recuperación, pero no como lo presentan ahorita en los términos de resiliencia. Creo que aquí, más que la capacidad de una persona para superar estas circunstancias traumáticas como la pérdida de la mamá, como la traición de sus hermanos, como la acusación injusta y calumniosa de la esposa de Potifar, es más que resiliencia. Creo que aquí es más
perspectiva de vida. Y esto cambia todo el panorama en la vida de José. Todos los que estamos aquí presentes sabemos que la vida no es fácil, la vida es dura y que las circunstancias que nos tocan vivir solo toman propósito cuando la vivimos en la presencia del Señor. Algo que yo admiro en esta historia de José es que él no deja controlar su vida pese a sus circunstancias, ni por la desesperación, uno no ve esa actitud en José, ni por la amargura, ni por el rencor, ni por la revancha. Entonces uno se pregunta, ¿y entonces cuál fue la clave de este joven? Y quiero centrarme en el capítulo 39, una historia muy conocida, José y la esposa de Potifar, y veo 4 claves que se repite, o la misma clave que se repite 4 veces en este capítulo. Lo voy a leer por ustedes los versículos a los cuales me refiero. Génesis 39, 2 dice, ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. En el versículo 3 dice, Potifar se dio cuenta que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. Y aquí se desarrolla toda la historia de la esposa y lo meten a la cárcel. Y en el versículo 21 dice el texto, pero aún en la cárcel el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Y en el versículo 23, en la misma cárcel, dice que como el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía, el guardia de la cárcel no se preocupaba de nada de lo que dejaba en sus manos. Y creo que aquí está la clave del pasaje. La confianza inquebrantable de José estaba en lo que el Señor le revelaba y cómo él recordaba que en esa revelación la presencia de Dios estaba con él. El capítulo 37, hay 2 eventos que es el que meten en problema a José con su familia, o 2 sueños. Primero es que dice que estaba en el campo atando gavillas y el muchacho cuenta ingenuamente el sueño a sus hermanos, dice, y mi gavilla se levantaba y 11 se inclinaban. Y esa revelación causó un odio completo en la vida de esta familia. Luego el muchacho imprudentemente tiene otro sueño y dice, soñé que la luna y el sol y 11 estrellas giraban alrededor mío y se inclinaban. Y se levanta una envidia completa en la vida de estos hermanos. Pero algo que yo veo en estos textos es que José creía en los sueños, en la revelación que Dios le había dado, porque en el 48, cuando le va a interpretar el sueño, al copero le dice, ¿acaso no es Dios que da la interpretación a los sueños? Los sueños le habían causado odios a la vida de José. Pero es aquí, en este entramar de cómo interpretar la revelación que el Señor le ha dado, que José capta un principio transformador en su vida. Porque para José las circunstancias no eran obstáculo del cumplimiento de los sueños que el Señor le había dado, de la revelación que el Señor le había dado. Y aquí hay un contenido teológico profundo en cuanto a la revelación del Señor. Y esto es muy importante para nosotros, o para mí especialmente. Una visión puede ser del Señor, como las de José, pero esto no significa que su cumplimiento sea un camino lleno de privilegios. Muchas veces la visión y la revelación de Dios se cumple en medio de circunstancias difíciles. Ahora, esto es algo que todos nosotros como líderes cristianos lo entendemos, lo sabemos aquí en nuestra mente. Nosotros sabemos que el cumplimiento de la visión no va a ser sencillo. Pero cuando estamos enfrentados a esta dura realidad, muchas veces dudamos de la claridad de ese sueño o ese llamado que el Señor nos dio. Yo me acuerdo las palabras de un amigo muy querido, Javier Bockel, en medio de un proceso de decisiones, me dijo, Luis Eduardo, no cuestiones en la oscuridad lo que el Señor claramente
se reveló en la luz. Porque aunque somos conscientes de la gran tensión que existe entre que el Señor está con nosotros, y sin embargo, cuando pasamos momentos terribles, sentimos la duda y viene la duda a nuestra mente. Pero para José, precisamente, es en las circunstancias difíciles donde la vida cobra perspectiva. La presencia de Dios, 4 veces en este texto, hace que esté firme en medio de las desgracias y ante las injusticias más grandes que se pueden dar. La presencia de Dios para José trae libertad en situaciones de opresión. La presencia de Dios trae gozo y consuelo en medio del dolor. La presencia de Dios trae paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esto es clave porque los sueños que Dios nos da no están condicionados por la circunstancia. Y al nosotros creer eso, que lo que el Señor nos promete, lo que el Señor lo revela, trasciende o está por encima de las circunstancias, entonces la pregunta cambia. Ya no le preguntamos, Señor, ¿dónde quiere que te sirvamos? ¿O cómo quiere que te sirvamos? ¿O cuándo quiere que te sirvamos? La pregunta aquí es, Señor, ¿tú irás con nosotros? ¿Estarás con nosotros para desarrollar la visión, el sueño, la revelación que nos has dado? Esto es importante porque en medio de estas crisis es donde nuestra fe se afianza. Les quiero contar algo. En marzo del año pasado, el Señor me estaba dando el privilegio de ser el rector del Seminario Bíblico de Colombia. Y yo me acuerdo que estábamos orando la junta directiva por mí y estaban agradeciendo. Y en ese mismo momento tenía que decirle a todos los estudiantes, tienen que irse ya, porque esto se va a cerrar. El Ministerio de Educación nos dice, se cierra esto, ustedes tienen que salir de Medellín, irse para sus casas. Y empieza la duda tremenda. Yo me acuerdo que esas 2 noches fueron las de pánico que salía de mi ser. Yo me acostaba y me tenía que parar, me sentaba y me tenía que parar. Era una angustia que en mi casa quedaba corta. Yo decía, Señor, ni un mesecito de luna de miel me diste, Padre. Mira, es una circunstancia tan difícil que hay que enfrentar como institución, donde vidas están dependiendo de las decisiones que uno toma. Y yo me acuerdo que fue 2 noches de angustia caminando completamente por la casa y sentí del Señor que me sentó en el sillón de mi casa y me dijo, ¿crees que eres el único profeta que estás en esta circunstancia? Y me trajo 3 pastores de la ciudad con los cuales había compartido mucho. Uno de una iglesia en el centro, una iglesia de gente anciana, que muy probablemente en medio de una crisis de pandemia como esta iba a desaparecer completamente porque era la iglesia más expuesta por lo antiguo de sus miembros. Me trajo otro pastor que vivía en el campo, que dependían de sus cultivos y todo esto, y me trajo un pastor de una iglesia grande, neopentecostal, que creen en los milagros, y empecé a orar por ellos y a orar por la angustia que ellos estaban viviendo en medio de su crisis. Al siguiente sábado tenía una reunión de escuelitas, de expositores, y nos dividieron en grupos, así como para orar, en grupitos pequeños. Y preciso me tocó con 2 de esos pastores por los que estaba orando. Y le abrí mi corazón y le dije, miren, estos han sido tiempos de angustia donde la fe es probada. Y me dice uno de los pastores, yo estaba igual, caminando del patio de mi casa hasta la puerta y diciéndole, Señor, ¿qué va a hacer de la iglesia? Yo que proclamo sanidades y no puedo orar para que se sane la gente de mi iglesia. El otro me habló de cómo el Señor le había levantado en medio de su situación en el campo. Y él después hablé con el pastor de la iglesia central y dijo, en medio de esta crisis teníamos una deuda de impuestos
y logramos saldarla por las medidas del gobierno. Es decir, Dios hace cosas grandes en medio de las circunstancias porque su palabra, su revelación está por encima de la realidad de lo que nosotros podemos hacer. Tenemos las fuerzas para hacerla o creemos que las fuerzas no nos dan porque Dios es más que las circunstancias que nos están rodeando. Y vinieron a mi mente unos cantos de mis papás que lo cantaban en la iglesia, que eran cantos de esperanza y de fe, que era lo que sostenían a la iglesia antigua. Eran cantos sencillos, decía, tú me llamas, Señor, tú me llamas, Señor, dime dónde debo de ir. Tú me llamas, Señor, tú me llamas, Señor, dime dónde debo de ir. Aunque sea por caminos resbalosos, yo iré, Señor, yo iré. Aunque seas por caminos resbalosos, contigo iré, Señor, contigo iré. Si la presencia del Señor está con nosotros, eso cambia la perspectiva de ministerio. No es resiliencia, no es capacidad de aguante, es proyección de vida lo que el Señor nos está llamando a nosotros como siervos. Cuando estemos pasando por tiempos difíciles y aunque estemos dudando del cumplimiento de los sueños que un día el Señor nos dio en la claridad, recordemos que solo su presencia puede darnos la certeza de que hemos sido escogidos y hemos sido llamados. Clamemos por la presencia del Señor, aquí y ahora, en medio de nuestras vidas y nuestros ministerios. Ese es el llamado del Señor. Amén.